Bueno, pues hoy toca hablar con un cantador de Quitarse el Cachorro, un guitarrista increíble, en definitiva, con un músico de los que no abundan en esta tierra. Vamos a hablar con José Manuel Pérez Hernández. Pero claro, si no le ven el hocico y no les digo que se le conoce por Pepe el Padilla, pues a lo mejor no saben de quién está hablando. Bueno, amigo, ¿cómo andamos? Bien, cantado. Y no sé, con esos piropos y lo que ha dicho Divino, casi me entra la risa floja, pero bueno, bien, encantado. Oiga, vamos a empezar por el principio. ¿Vamos? Lo del Padilla me imagino que viene por la moda en su momento de dejarse las patillas, ¿o no? Sí, además yo tenía no se veían muchas como las mías, tenía unas patillas, una barba afeitada por la barbilla, vaya. Esas eran unas patillas bastante grandes, bueno, y me lo pusieron, pues el primer día que yo pisé la pensión cuando fui a estudiar a La Laguna, el primer día, en la pensión la señora aquella, Julia, que era gallega, y espero que siga siendo, para mandarme las sábanas, dice, ¿y dónde aquel que mandó? ¿A quién se a ese, al Patillas ese que está? Y ahí hasta la fecha. Porque en la isleta, antes del nombrete que le puso esta señora, Sí. Se le conocía como el hijo de Josefa, ¿no? Sí, señor, Pepe el de Josefa. Sí, esa fue en los zancollos, Pepe el de Josefa, Pepe el de Josefa. Y algunos, como nuestro común amigo Domingo y otra gente, ya directamente me llamaban Josefa. Así que mira, mejor patilla que se da a menos equívocos. Sí, Robert. Mira, Pepe, has mencionado los sancochos, pero antes tú te inicias en el mundo de la música, de alguna manera sin haber tradición en tu casa. Si acaso tu padre cantaba alguna cosilla, pero no... Mi padre, como mucha gente aquí en Canarias, era mucho de cantar isas, folías, malagueñas. Cuando había una reunión familiar o unas copas por medio, pues él siempre cantaba. Y de ahí mi afición y ahí aprendí yo a, no sé si decir cantar o a vivir la isa y la folía y la malagueña, a sentirla. Porque si algo tenemos los canarios, sobre todo, es con esos tres palos, es que lo vivimos. Hoy en día hay muchas tajarastes, sirinoques, otras canciones, otros temas de nuestro folclore canario, pero yo pienso que los que se viven, que se cantan con sentimiento, no que se reproducen, son esos tres palos. Pero bueno, a lo que íbamos. Pero yo no estuve en grupos antes de los sancochos. Yo simplemente aprendí la guitarra, a tocar de oído de aquella manera, por una casualidad. En mi casa apareció un día una guitarra, media escorranchada, porque le faltaban cuerdas y todo, pero era para que mi hermana aprendiera, que al final mi hermana ni caso a la guitarra, y al que a mí aquello le daba las cuerdas, digo, coño, qué bonito esto, aunque estaba, ya te digo, desafinada, pero el sonido aquel a mí era pura magia. Y bueno, y te voy a contar una anécdota, es hasta casi un chiste, pero yo aquella guitarra, digo, coño, yo tengo que ponerle cuerdas a esta guitarra a la que le faltaban como 3. Y ¿a dónde voy a comprarla? Y había una ferretería por la calle Tomás Morales, al lado de un colegio de monjas, ahora no sé, del Obelisco viniendo hacia el puerto, había una ferretería y allí vendían cuerdas, porque tiendas de música como hoy, que hay tantas, pues no había. Y yo fui a comprar aquellas cuerdas, voy allí, oiga, deme 3 cuerdas. Además de estas ferreterías que tenían colgadas del techo, guitarras envueltas en una bolsa de plástico, guitarras tatá y tal. Deme 3 cuerdas, y dice el hombre, bueno, ¿y de qué número? Digo, yo qué sé, la guitarra será así más o menos y tal. El tío se quedó mirando para mí con la boca torcida, dice, bueno. Fue para adentro y me dio 3 cuerdas. Tú desconocías la existencia de primas y bordones, ¿no? Ese fue mi encuentro con la música y el primer patinazo con la música. Y bueno, ya después aprendí a tocar mirando. Sobre todo yo estaba en el colegio, había
muchachos que ya tocaban la guitarra, tocaban acordes, pero claro, ninguno se paraba a enseñarme, ni mucho menos. Entonces yo me quedaba mirando así. Y creo que los primeros acordes que aprendí fue un La y un Mi, porque aquel tocaba moliendo café. Y moliendo café fue que yo me quedé con esos acordes. Y llegué a mi casa, mira, coño, esto era acordes, moliendo café. Digo, pues mira. Café sabroso. Mi contacto con la música. A la albita con la prima me dirijo caminando a cumplir con mi faena, y para espantar las penas despacito voy mascando una hierba de trebolina. Una garza solitaria cruza el aire con su vuelo, mientras se funde en el cielo, mientras se funde en el cielo lucero de la mañana. Llévate la talega pa' que traigas el pan, hebritas de azafrán, palitos de canela. Llévate la talega pa' que traigas el pan, hebritas de azafrán, palitos de canela. Pues, y además, lógicamente, empiezas con la música folclórica, la música de este pueblo, aunque como los de nuestra época fuimos amamantados con boleros, ¿no? Sí. Digamos que música folclórica, pero en realidad tú te has decantado por la música popular, ¿no? Sí. Sí, la música popular, porque a mí, o sea, el mundo del rock y todo eso a mí en aquel entonces no me atraía. Y luego ya, te estoy hablando, yo me crié en un barrio. También depende de dónde te hayas criado y en qué colegio y qué influencias hayas tenido. Claro, mis primeros contactos en un grupo, claro, yo me crié en la Isleta, pues fue con los Sancochos cuando se fundaron. Yo fui, o sea, no es que llegara y ya estaba el grupo, no. Yo llegué antes que Bolaño, coño. A los Sancochos, o sea, cuando se fue, oye, que se está haciendo un grupo ahí en la parroquia, en la iglesia del Carmen, que ensayábamos allí en un local de la iglesia. Coño, pues voy para allá. Y para mí aquello era una novelería y era una manera de tocar la guitarra, y ese fue mi contacto con el folclore, con el sorondongo, esto y lo otro. Digo, coño, qué cosa más curiosa esta, qué bonito esto y tal. Y ese fue mi contacto. Y luego, la gente que había allí en los Sancochos, que allí había gente que ya tocaban, pues ellos cuando sacaban los ensayos eran muy de tocar boleros. Que si sonríes al pasar con ironía, que si cosas de estas, yo qué sé, los boleros de la época, los de toda la vida, los que seguimos escuchando. Y ese fue mi contacto con la música. Y digo yo, la música, sí, pero la voz es extraordinaria. ¿Usted dio clase de canto o aprendió a controlar el chorro de voz que Dios le da? Vamos a ver, esa es otra. No, yo, digamos que para descubrir que la voz que tenía me costó, porque cantas a media voz y tal, pero ya en el grupo yendo a cantar a los demás, y además aquella fue la época en que empezó la explosión de los grupos, los grandes grupos de hombres, corales de hombres, que fueron los sabandeños, los gofiones, y luego al rebufo, a la sombra de esos dos grupos, pues salieron los roneros, los roncotes, los sancochos, los chumberos, los faicanes, los cebolleros, la tralla, vamos. Entonces, pues, ¿qué es lo que admirábamos nosotros que éramos principiantes? Y además, te estoy hablando críos de 17 años, 16 y 17 años. Pues, coño, oías cantar a los sabandeños, oías al Carzones, hay dos clases, cantando y tal. Y sobre todo el Carzones era el que nos llamaba la atención, porque en aquel entonces todavía Dacio no estaba en los sabandeños. Cantaba el Minuto y el Carzones, eran los dos solistas. Y entonces, mi padre, que era comerciante, tenía un almacén que lo cogió nuevo ese almacén y estaba vacío. Y había que hacer estanterías metálicas, de estas que se arman con tuercas y tal. ¿Y quién las montaba?
pues el niño, a mí me tenía ahí, yo me pasaba las mañanas enteras y las tardes enteras allí, venga para dando algo. Coño, pues yo como estaba solo allí y no me daba vergüenza y no movía a nadie, pues ahí empezaba yo a cantar como el Carzone. Yo decía, coño, yo tengo fuerza, coño, tengo una potencia, claro. Luego ya alguna vez, ya con unas copas o algo, en algún sitio cantabas y veía que la gente, coño, te decía, coño, el chiquillo este, que bueno, ya empiezas a creértelo o a saber que tienes la herramienta que tienes. Y así fue. Sí, porque precisamente en los sancochos había otra de las voces importantes, la de Ñito Betancourt, sí. Era increíble, ¿no? Ñito llegó después, pero sí, después, te estoy diciendo después, pues a los 5 o 6 meses de que el grupo ya se había presentado y tal. Y tenía, y sigue teniendo, y conservando una de las voces, creo que lo hemos comentado, para mí de las voces no, yo diría que la voz más bonita y más hermosa que hay en estas islas para cantar folclore. Luego ya si hablamos de estilos o de manera de usar o lo que sea, eso, pero como voz, como timbre y como calidad, textura, sonoridad, tiene una voz maravillosa y encima potente y llena, o sea, y la sigue teniendo, la ha cuidado. Aunque en esta conversa podrá salir el tema de las escuelas de folclore y demás, ¿usted recomendaría a los chiquitos y chiquitas que están saliendo ahora, cantadores me refiero, sí, que hay que cantar con el corazón y con sentimiento antes de tirar para arriba y desafinar? Toda la vida. Y aunque no desafinen, aunque tengan excelentes facultades, sobre todo la copla hay que sentirla. Imagínate, yo no sé, hay que sentirla y hay que vivirla. ¿Te imaginas vamos a hablar de un cantante, sea Plácido Domingo, Josep Carreras, cualquier cantante, ¿va? Cantando una isa, una folía, sí, puede ser maravilloso. Coño, pero niño, como la canta el Tormento Morales, ¿qué quieres que te diga? O como la canta, por nombrar los que tenemos más cerca, cantantes hay más, ¿me entiendes? Y en todas las islas. Pero hablo de esos que son los que tenemos aquí y son mis amigos. Coño, joder, eso es otra cosa. ¿Tú te imaginas los cantantes que he hablado líricos cantando flamenco, cantando cantejón? ¿A dónde va? Claro. Son cosas diferentes. Y la copla hay que sentirla. Yo qué sé, alguien que empiece cantando una soleá o una canción flamenca, haciendo virguerías ahí, todo, eso el quejío es el quejío. Y en la copla, y en la canción popular, es lo que hay. Si no lo tienes, la canción hay que vivirla, por supuesto, tiene que tener afinación. Pero luego ya, si la voz está más rasgada, menos rasgada, eso no tiene, eso no es importante. Lo importante es vivir la copla, sentirla y expulsarla, transmitir. Yo lo que noto hoy en día, sí, gente con muchas posibilidades, con muchos registros, pero coño, yo pienso que no se trata de eso, de demostrar quién tiene más facultades, quién canta más, quién llega más lejos, quién hace más virguerías, más melismas con la voz. O sea, unas coplas que son todas una pura demostración, una exhibición de facultades, y la copla no es eso. Ni la copla ni ninguna canción. O sea, cantar no es eso. Cantar es adaptarte al género que tiene, sea un bolero, sea tango, lo que sea, y hacerlo, coño, y decir la letra y sentir lo que te está saliendo por la boca, ¿me entiendes? Pero hacer una demostración de facultades, de registro, eso no va a ningún lado. Si usted tiene tanto registro, dedíquese a la canción lírica, coño, que es para lo que vale, y perfecto, ¿me entiende? Pero la música popular es otra cosa. Es que usted, el aprendizaje suyo también tuvo que ver bastante las perritas de vino en la laguna, ¿no? Sí, algunas sí. Vamos a ver, el aprendizaje de la música popular sobre todo es a base de horas de cantar
con mucha gente, un día, otro, y vas aprendiendo canciones, porque luego escuchas, coño, qué canción más bonita esa que cantó este hombre, yo no la conocía, me la voy a aprender. Y todo era escuchando la radio, escuchando discos, rayando discos, porque claro, no es como hoy, sino que ponías el disco y lo volvías para atrás otra vez, y lo volvías para atrás para escuchar, y luego con las letras, sobre todo cuando era canción latina o canción ya, que en aquel entonces, te hablo de los años 70, principios 70, estaba de moda la explosión de la música argentina, decían palabras que, dice, coño, pero ¿qué es lo que ha querido decir este hombre? Igual estaba nombrando una localidad o algo, pero con nombre guaraní o tehuelche o lo que fuera, ¿me entiendes? O quichua. Y bueno, y a veces, claro, decías una burrada que no sabías ni lo que estabas cantando. Pero bueno, así aprendimos, a fuerza de rayar discos. Desde luego. Sábado por la tarde, calles vacías, desde un televisor llega una melodía en una balconada. Dos pajaritos vían detrás de una ventana. Suspira el alma mía, sábado por la tarde, y tú no vienes. Controlo cada ruido que me rodea, el reloj a las horas y un grifo que gotea. No oigo sonar tus pasos por la escalera. Otra de las facetas suyas dentro de la música, amigo, es la creación. Bueno, sí, es algo que más cariño le tengo. Empezó a crear incluso estando en sancochos, ¿no? Sí, señor, en los sancochos, bueno, ya haría alguna copla, pero la primera cosa que yo hice, que se estrenó precisamente en las 24 horas de folclore que se hicieron en la Fraternidad de Telde, del año 74, y allí estrenamos las Folías del Boyero, que eso fue lo primero que yo hice. Que ahí también, con ese tema, o sea, ¿dónde fueron los boyeros? Boyeros de Gran Canaria, dicen que a probar fortuna, que la tierra los mataba. ¿Dónde fueron esos hombres de mirada levantada? Sus cantos ya no se oyen, la tierra está abandonada. Ya no se ven tras la yunta arando entre las cañadas, ya solo crecen abrojos donde la reja surcar. Hombre de alma de alpispa, hombre de manos curadas, vuelve a empuñar el arado, vuelve a labrar tu mañana. Y ahí yo me paré, digo, coño, no, ¿cómo resuelvo yo esto? ¿Cómo acabo esto? Y yo con Domingo tenía mucha complicidad, a golpe de teléfono, no móvil, teléfono, Domingo Rodríguez, sí. Oye, Domingo, esto tal, pero no sé cómo acabar esto. Y él decía, coño, algo canta timple de mi tierra o algo. Coño, ya está. Y él me ayudó a desbloquear de alguna manera. Toca timple de mi tierra, que tus cuerdas suenan a llanto, que acompañen a mi canto, que es pregunta y que es lamento. Boyeros de Gran Canaria, ¿dónde fueron los boyeros? Y bueno, ahí la estrenamos en las 24 horas de folclore. Y bueno, yo me quedé muy orgulloso porque encima la gente la aplaudió. Era una época también de mucha exaltación nacionalista, de la canariedad y todo esto. Y entonces, pues a la gente le gustó. Y llegaste en un momento importante para que la nave gofiona, para los gofiones, empezaran a navegar en condiciones. Estabas tú, estaba Pepe Olivares, sí, e incluso Manolo Melián, los creadores de un montón de temas. Sí, Paco Chirino, que era el que dirigía, Carmelo, que sigue ahí, bueno, toda esta gente, sí. Que, digamos, aportaron bastante a los gofiones, ¿no? Sí, eso fue cuando ya regresé de La Laguna. Digo, coño, yo quiero hacer algo, quiero meter en algo. Y a mí el grupo que digo, pues los gofiones es lo que a mí me gusta, aquí en Canarias. Había otra necesidad importante y era divertirse y divertir. De ahí que surge la parranda cuasquía. Sí, amigo, palabras mayores, ¿no? Eso sí, para mí sí, porque fue un proyecto en el que entregué muchas horas, media vida, 25 años duró ese proyecto. Y encima es un proyecto hecho con amigos, gente que nos conocíamos de La Laguna, de aquí de Las Palmas, que hacíamos nuestras parrandas y teníamos mucha complicidad. Y eso fue lo que transmitimos al público también. La sintonía, la coordinación que teníamos entre nosotros. Y la idea era esa, yo decía, coño,
todos los grupos, sea Cofiones, Serraneños, lo que sea, cuando acaban la actuación, se meten unas parrandas del carajo. Digo, ¿y eso? ¿Qué son las que valen? Porque eso no se hace en el escenario. Claro. Y entonces es lo que nosotros hicimos desde el principio. Y todo esto con la intervención, gracias a la intervención de Nanino Díaz Cutilla, que conocía nuestras reuniones y nuestras parrandas, y le dijo en este caso a Ismael Falcón, que por qué no creaba una parranda, no preparaba una parranda para llevarla a Tenderete. Entonces estábamos en el coro en aquel entonces, me lo dijo y él fue formando gente, llamando. Yo conocía a Juani, Fernando, unos conocían a otros, él con Heriberto Serpa, que era primo suyo, Heriberto trajo a Pedro, el otro trajo a Paquito Genaro y a Morales, y así salió la parranda Guasquía. La parranda Guasquía, que lo han mencionado, tenía, me parece, como 6 solistas de quitarse el cayorro, ¿no? Sí, con mucha, y además con mucha autenticidad y con mucha fuerza. Eso era lo que transmitía la parranda cuando empezaba a cantar, porque luego, todo hay que decirlo, éramos bastante informales, tampoco virtuosos, los virtuosos empezaron a llegar después. Juan Santana, Paco Rojas, llegaron después Jorge Granado, Misael Jordán, o sea, los músicos, pero nosotros a base de puro empeño, de puro coraje, pues sacamos aquello adelante al principio. 25 años, Guasquía, y después se decide usted a caminar en solitario. Sí. Bueno, sí. También... estando en Guasquía sí, fui haciendo una cosa con la otra. Hablaste antes de la creación, claro, había canciones, claro, a la parranda de Guasquía le gustaban mis canciones, pero las que eran movidas. Pero las otras, yo tenía otras canciones más melódicas o más con otra cadencia, y de esas no quería ninguna. Digo, coño, pero si estas son las mejores, nada más que me gustan a mí. El viejo acordeón, si una bueno, el viejo acordeón ya lo estrenaron los Cofiones. Se estrenó con ellos. Pero entonces ya fui caminando en solitario y bueno, y defendiendo mis cosas y bueno, y haciendo mis grabaciones también en solitario. Hay una cuestión que hay canciones que se escuchan, bueno, las emisoras de radio ya no ponen música, pero hay canciones que se escuchan, desconocemos quién es el autor, y se da la circunstancia que, por ejemplo, los Coquillos tienen un tema, el borracho hasta el amanecer, sí. que creo que en Colombia, bueno, pero no saben de quién es. Ha funcionado muy bien. Prepárame la chaqueta, creo que tiene algo parecido por ahí, por la península, ¿no? Sí, se funciona. Hay un grupo que la lleva en todas sus actuaciones, suele acabar las actuaciones con ella, que es el Jueves de Bolero, grupo que está funcionando bastante. ¿Dónde? Son de Santander, pero se mueve mucho por la península y ya han estado aquí en Las Palmas también y en Tenerife. Coño, y a mí me mandaron una grabación, era los Jueves de Boleros en el Teatro Leal, y todo el mundo allí, mamá, oh mamá. Digo, coño, mira qué cosa es esta, qué cosa es esta. Digo, bueno, así, ¿qué quieres que te diga? Y pues me produce mucha satisfacción. Hombre. Pepe, mencionabas antes Tenderete. ¿Qué supuso Tenderete para la música popular, para la música folclórica y música popular de las islas? Vamos a ver. En primer lugar, un revulsivo, pero también en la época en que empezó. Estamos hablando de la televisión en blanco y negro, primeros años 70, 71. Creo que fue el 71. Un programa hecho aquí en Canarias, que la producción televisiva aquí en Canarias era muy poca, los noticieros y poco más, hecho de música popular canaria, que hasta ahí no había nada, o sea, y encima con lo que suponía, vamos a ver, hasta que Tenderete empezó a emitir, la canción canaria la había llevado Educación y Descanso, creo que era, Educación y Descanso, y se llamaba folclore turístico. Muy peyorativamente se le decía así, era folclore para cantar en el pueblo canario, para cantar cuando la llegaba de los barcos,
y era una cosa que estaba muy reducido ahí, y de hecho mucha juventud lo miraba como canción de magos, yo qué sé, ¿me entiendes? Porque la gente, la juventud iba por otro lado, le gustaba el rock and roll y esas cosas, pero Tenderete vino a poner, a resaltar el valor de nuestra música popular, de tal manera que se convirtió en, como se diría hoy, en tendencia. Toda la gente joven quería estar en un grupo folclórico, gente que yo conocía, que eran rockeros, que todos se le iba a encantar en los patios de los colegios, los Beatles y esto y lo otro. Tú lo veías en un grupo folclórico tocando. Digo, coño, qué cosa esta, ¿no? Y se convirtió, era moda, era interesante, era guay estar en un grupo folclórico y cantar, saber cantar unas folías, unas isas y saberlas tocar y saber cantar nuestra música popular. A eso se le añadía que en Tenderete llegaron a venir músicos argentinos, y cuando estaba en pleno auge, en plena moda la música argentina aquí en España y sobre todo en Canarias, y bueno, y de Paraguay y de otros sitios de Latinoamérica, con lo cual tuvo un éxito imponente y una repercusión. Bueno, era un programa que la gente no se lo perdía. Bueno, también es verdad que había un canal solamente, luego ya habían dos, pero es que ese programa la gente se partía el culo por verlo, sí. Y se comentaba como se comentan los partidos de fútbol. Sí, señor. Coño, ¿viste anoche este hombre que cantó, esta mujer? Oye, qué bien canta, mira tú esto y lo otro. Y claro, y aquello encima tenía una frescura, porque el programa era fresco, hoy lo ves y lo puedes mirar con una visión, suena hasta un poco ingenuo, ¿no? Pero aquello tenía un valor inconmensurable. Tenía y lo tuvo. Hoy ha derivado en otra cosa. Sí. No tiene nada que ver con el espíritu aquel que tenía Tenderete. Sí, la filosofía es otra. No tiene nada que ver. Ahora mismo son luchas entre televisiones para... No, y lo que se trata sobre todo, más que de hacer de autenticidad y de buscar el descubrimiento, lo que se trata es de agradar al público. Claro. De darle vaselina al público, de darle al público lo que se supone que quiere escuchar y que quiere ver. ¿Entiendes? De tal manera, bueno, hemos llegado a cotas donde hoy ves que los programas son más de música mexicana que se toca, por cubrir el expediente, se canta una folía y una isa o una malagueña para cubrir el expediente. Sí. ¿Entiendes? Pero son otra cosa. Yo qué sé, no sé, yo echo mucho de menos aquella época, porque además, claro, a veces trato de explicármelo, digo, no, claro, es que son las cuotas de audiencia. Hoy las televisiones son esclavas de las cuotas de audiencia. ¿Y qué pasa? Que esos programas, si los pones de folclore puro, pues resulta que no lo ve tanta gente, quizá. Entonces hay que hacer para que el programa lo vea más gente y poder mantenerse por tener la cuota de antena. Pero hay un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo reciente. Cuando empezó la bodega de Julián, que empezó en la cueva aquella, en la bodega, y me cabe el orgullo de decir que ese programa lo estrené yo, como autor y como cantante. O sea, el primer programa lo hicieron conmigo. Pero bueno, a lo que iba, empezó sin público, además con una atmósfera, una iluminación, un sonido. Aquel programa era una maravilla. Digamos que de alguna manera recuperaba la esencia de aquel viejo Tenderete. Pues luego aparece con público y venga palmas y tal, palmas estudiadas. Y yo se lo pregunté al productor Alfredo Ayala, digo, Alfredo, coño, con lo bueno que estaba esto antes, ¿cómo es que? Dice, mira, está comprobado que los programas con público los ve más gente. Y entonces, eso me dijo Alfredo Ayala, esto es lo que hay que hacer. A ver, yo entiendo a veces las obligaciones, porque los programas no se mantienen por el aire, no se mantienen solos. Y si un programa no tiene cuota de audiencia, pues desaparece. En fin. Sí. Combinar una cosa con la otra, no es mi caso, yo no me dedico a eso. De cualquier manera, aprender de lo que fuimos para... Claro. No, igual habría que buscar un revulsivo, otra fórmula, para tratar de ilusionar a la gente otra vez nuevamente con lo nuestro, pero con lo nuestro. No tener que adornarlo con como la canción aquella de sonrisas y lágrimas, no, con un poquito de azúcar, la píldora es mejor, ¿me entiendes? No necesita el folclore no necesita azúcar. Sin embargo, ha evolucionado a mejor, ¿o no? Vamos a ver, ha evolucionado a mejor,
técnicamente, o sea, en cuanto a la calidad de los músicos. Y es lo que estabas hablando antes, y los cantantes con una formación, escuchan más música. Hoy en día la mayoría de la gente que toca en las rondallas son gente que ha pasado por academias musicales, tienen técnica, tienen formación académica. Antes la gran mayoría eran aficionados, gente que igual tenían determinado virtuosismo, pero porque llevaban tocando desde chicos, ¿me entiendes? O sea, se ha ganado en calidad técnica. Lo mismo con los cantantes también, pero igual se ha perdido en espontaneidad. Pero bueno, porque el folclore, volvemos al principio, es espontaneidad, es nervio, es garra. Igual ahora con la perfección musical, tú ves hoy de una folía, una cantidad de armonía, una cantidad de cosas, coño, suena muy bonito, pero a veces menos es más, ¿me entiendes? La sencillez o la simplicidad también es muy hermosa. La experiencia que te da el ser el músico que eres y lo que has aportado a este pueblo musicalmente hablando, ¿qué consejos podrías indicarle a la gente joven que esté interesada en margullar en este mundillo musical? Pues pedirme mi consejo, estoy bueno, voy a allá o sigo para consejos. Mira, si algo tengo que decirles sobre todo es que escuchen mucha música, Mira, yo tengo el ejemplo, por ejemplo, tú ves los cubanos, los músicos cubanos, toquen rock and roll, toquen jazz, toquen lo que sea, pero la música popular se la conocen al dedillo, porque ellos saben cuáles son sus raíces. Si pierdes las raíces, poco vuelo, poco recorrido puedes tener, ¿me entiendes? Entonces para mí es que escuchen música, que escuchen mucha música, que abran los oídos, pero a música de todos los estilos, no quiero decir que escuche que escuchen de todo, porque de todos los estilos hay buena música, de todos los estilos hay muy buena música, desde el rock and roll a la música clásica, pasando por el jazz, por el blues, por el soul, por el tango, por el flamenco, por todo, por los boleros, por todo, y la música popular, a partir de ahí, o sea, y luego que pongan en la música popular, sobre todo, que sepan distinguir, que sepan ver que la música popular responde a una historia y a unas raíces. Un pueblo hace música popular debido a sus trabajos, a sus penas, a lo que ha vivido, a sus avatares. La música folclórica, de alguna manera, la música popular de cualquier sitio retrata, es el sustrato que queda de toda una vida, de toda una historia vivida. Es la manera en que la gente mataba o acompañaba sus soledades, o mataba sus penas, ¿me entiendes? Sus sufrimientos, los mataban cantando.